el pasaje central en Jeremías capítulo 35 y estamos desarrollando el tema sobre la familia que Dios quiere presentar al mundo. Esa familia restaurada en la cual nos habla de las funciones del varón, las funciones de la mujer, y hoy el Señor nos quiere hablar sobre el rol o las funciones de los hijos en la familia. Los hijos en la familia. Y inicialmente y fundamentalmente la obediencia a los padres. La obediencia a los padres. Y leíamos en Jeremías 35 del versículo 1 al 10, y usted puede leerlo en su casa hasta el versículo 19. Si bien lo vamos a estar disertando hasta el versículo 19, la lectura estuvo hasta el versículo 10. Y encontramos, mis amados hermanos, que el rol o la función de los hijos está en controversia. Está en controversia. Cuando hablamos de controversia, estamos haciendo referencia a finales del siglo XX, siglo pasado, y lo que estamos desarrollando en el siglo XXI hasta nuestros días. Ahora, me hago entender de manera específica. El ser humano en la condición caída delante de Dios, nosotros no tenemos derechos, tenemos deberes. Sin embargo, Dios le dio la capacidad del hombre de establecer lo que se ha llamado inicialmente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el caso de la Revolución Francesa. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a establecer las Naciones Unidas y se va a dar la Declaración de los Derechos Humanos, que contempla, como dice la palabra, humanos, a todos, neonatos, recién nacidos, hasta adulto mayor. Y es hermoso el ser humano en sus intenciones de hacer lo bueno, pero tristemente muchas veces queda solamente en buenas intenciones, porque muchas veces esas intenciones de un corazón no arrepentido, de un corazón alejado de aquel que conoce lo bueno y lo mejor para sus criaturas, y más aún para sus hijos, para usted y para mí. Y encontramos que frente a ello, la función de los hijos está en controversia, siendo que ahora en este momento, los que mandan muchas veces en los hogares son los hijos, ya sea por el síndrome del emperadorcito o emperadorcita, que con caprichos los padres se doblegan a complacer y se les olvida expresar la palabra con N y con O, no, sino que se les lleva a que solamente expresen la palabra SI, sí hijo, sí hija, sí, claro que sí, sí. Ahora, encontramos que esto se da a razón de el Estado, el gobierno, que establece leyes en la cual despoja a los padres de esa autoridad, con leyes perversas y se contradicen entre ellas. En la Constitución de nuestro país, de Colombia, el primer respondiente ante la sociedad son los progenitores, son los padres. Pero tristemente, en contraposición y ocultándose y basándose en los derechos
de la infancia, ley de la infancia y la adolescencia. Crean leyes permisivas para la infancia que no tienen la madurez ni física ni psicológica para decidir sobre ellos mismos. Encontramos, mis amados hermanos, que de igual manera este respaldo de las naciones, de los países terrenales, bajo estas leyes terrenales e ideales de una sociedad que desconoce la palabra de Dios, y no solamente desconoce la palabra de Dios, sino que por su condición caída se cumple lo que va a decir Jeremías, que podemos procurar hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo. Lo malo. Ahora bien, mis amados, Dios, ¿qué pide para los hijos? ¿Qué pide Dios para los hijos? Pues cada uno de los que estamos acá somos hijos. Nacimos de la procreación. Somos hijos. Y como hijos, primeramente, usted tiene un llamado. Y ese llamado es el llamado más importante, el cual usted debe obedecer. Y el primer llamado es ser hijo e hija de Dios. Hijo de Dios. Humanamente y políticamente usted puede aparentar ser el mejor hijo o la mejor hija. Pero si tu corazón está alejado de Dios, lo tienes perdido todo. Lo tienes perdido todo. Pero también encontramos que Dios también nos pide que seamos hijos obedientes a esos padres terrenales. A esos padres terrenales. Seamos creyentes o no, lo importante es haber nacido de nuevo y tener esa paternidad y esa adopción a través de Jesucristo. Pero también ser obedientes y respetuosos, reverentes a esos padres biológicos o que nos criaron, o esos cuidadores también. Ahora, este pasaje de Jeremías, capítulo 35, podemos organizarlo para explicarlo en tres partes o en tres aspectos. Y mis amados, estos aspectos, cada uno nos habla de verdades bíblicas, y por tanto verdades no dadas por un corazón no arrepentido, lleno de buenas intenciones, sino del corazón de Dios para los hijos, en las funciones en las cuales ellos deben asumir con su familia. Y la primera verdad es el contexto de la sociedad. Nos dice el versículo 1 del capítulo 35 de Jeremías. Nos habla el título aquí en la Reina Valera, obediencia de los recabitas. Pero nos habla en el contexto, en el momento histórico en el cual Jeremías va a dar ese mensaje de parte de Dios a Judá. Y nos dice el versículo 1, palabra de quién? De Jehová. No del hombre, de Dios, de Jehová, que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, en el contexto de un rey de Judá. La mayoría de los reyes de Judá siguieron de una manera imperfecta, pero siguieron los estatutos de Dios. Sin embargo, en el caso de este rey,
el cual el verdadero nombre de él es Eliaquim. Eliaquim. Y nos habla de que era hijo de Josías. Josías, rey de Judá, que llegó a ser rey a los 8 años, imagínense. Y fue un rey que mandó a hacerle mantenimiento al templo que había sido olvidado. Y dice la escritura que este rey Josías mandó, y cuando estos sacerdotes y levitas están haciendo mantenimiento, encuentran la ley. Y la ley, y este Josías se convierte de corazón y manda, y ya Dios había hablado sobre él anteriormente de lo que él iba a hacer: a quitar los altares idolátricos, a limpiar a Jerusalén. Un rey que procuró hacer lo correcto según la voluntad de Dios, pero sin embargo su hijo no siguió los pasos de él. Lo encontramos en este caso en lo referente a este rey en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 34 al 37, que el rey Nabucodonosor lo va a obligar a servidumbre, a pagar impuestos e incluso a tomar de los tesoros del templo para ofrecer y pagar tributo a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y muchas veces este se va a rebelar, y encontramos que este rey de Babilonia, Nabucodonosor, para mostrar su señorío, le va a cambiar la identidad, le va a cambiar el nombre, en la cual de Eliaquim le va a colocar Joacim. Y es lo que sucede cuando usted cae bajo el poder del pecado. Jesús, hablando sobre eso, dice que el que hace pecado, esclavo del pecado, es. Y pierde esa identidad y es cambiado el nombre. Y luego encontramos que frente a esa situación, este rey va a ser un títere luego del rey de Egipto, el cual él va a buscar ayuda. Un títere del rey de Babilonia, un títere del rey de Egipto, de Faraón. Y el hombre en su condición caída es un títere, en la cual su voluntad, en la cual él diga: no, yo soy libre. Pero vemos la opresión de Satanás y del pecado sobre ellos. Encontramos también, mis amados hermanos, que en ese reinado de este gobernante en Judá, este rey vivía de una manera infiel, desleal a Dios, contrario a Dios. Nos dice este mismo pasaje de Jeremías capítulo 35, versículos 12 al 13. Del capítulo 35, del 12 al 13, permítame leer para usted del capítulo 35 de Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones ¿de dónde? De Judá, y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer ¿qué? Mis palabras, dice Jehová. Un pueblo desobediente a la palabra de Dios. Y hay muchas formas de desobedecer a Dios. Cuando adecuo la palabra de Dios a lo que yo quiero que ella me diga. Y es lo que vemos muchas veces. Cuando no me ciño a lo que ella dice, sino espero que ella se ciña a lo que yo espero que ella diga.
Y eso es una forma. Y ve usted personas que expresan la palabra de Dios, pero no viven conforme a la palabra de Dios. Y el Señor, de igual manera, a esta sociedad en la cual vivimos, le dice lo mismo que a Judá. Le dice lo mismo con las mismas palabras. No aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Aprender, obedecer. Pero también encontramos en el versículo 15 del capítulo 35 de Jeremías, ahí mismo, manténgala ahí. Y dice, y envié ¿a quiénes? A vosotros. Todos mis siervos, los profetas, los predicadores, desde temprano. No, Señor, porque tú no nos habías hablado antes eso. No, dice desde temprano. Desde temprano y sin cesar. Ayer el Señor te estuvo hablando, Usagasugá. Ayer te estuvo hablando, Colombia, te estuvo hablando, oh mundo, el Señor, sin cesar. Hoy te está hablando y mañana te seguirá hablando, pero llegará el momento en el cual el Señor venga y ya ese mensaje ya no se va a escuchar. Sin cesar, para decirlo, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino. Usagasugá, vuélvete a Dios de ese mal camino. Colombia, vuélvete a Dios de tu mal camino. Sociedad de la tierra, vuélvete a Dios de ese mal camino. Y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirle, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Pero ¿cuál es la respuesta? Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oíste. Usted está aquí porque usted ha obedecido. Pero Dios no quiere que usted y yo seamos los únicos que escuchemos, sino también nuestros familiares, nuestros vecinos, el lugar donde estemos. Escuchen a ese Dios que sin cesar desde temprano, a través de audios, a través de videos, a través de diferentes congregaciones y predicadores, les dice a esta humanidad: volveos de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, dice el Señor. ¿Cuál va a ser tu respuesta frente a eso? ¿Va a ser como la de Judá, que no quieren oír? ¿Hasta cuándo no vas a oír? Y esta primera parte la encontramos en la cual el Señor, hablando a través de Jeremías, lo envía para hablar a esta nación, a Judá. Pero también encontramos la señal que utiliza para hablar a Judá. La señal de una familia, los recabitas, en la cual nos dice la Escritura que estos recabitas obedecen a sus padres, más que obedecer a ese contexto social y político de Judá. Deciden obedecer a sus padres, Hoy en día, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones están siendo moldeadas por leyes y proyectos de leyes en la cual quieren
hacer que ellos tomen decisiones prematuras en la cual todavía no tienen la madurez de tomar decisiones, y peor aún si son contrarias a la palabra de Dios, en la cual nuestros jóvenes, nuestros hijos, están desarrollando lo que ya Dios les dio, una identidad, ya sea como varones y mujeres. Y vemos hoy en día en la cual las leyes de la UNICEF, de las Naciones Unidas para la Infancia, establece que en una sociedad, desde las leyes, pueden empezar su vida sexual desde la edad, en algunos países, desde los 12, 14. En Colombia se adoptó la misma que en Estados Unidos a los 15 años. Y vemos cómo hoy en día, a partir de esa ley, se disparó la natalidad y el aborto igualmente, y la muerte de jovencitas. Mis amados hermanos, vemos cómo hoy en día igualmente, en lo que se llama el consentimiento de tener relaciones sexuales, la ley permite que si es consensuada, un adulto puede tener relaciones con un menor de edad, pervirtiendo la inocencia de esa criatura, de esa persona. Pero también encontramos una segunda verdad en este pasaje de Jeremías capítulo 35. Hay un contraste entre los recabitas y la sociedad, los de Judá. Y es lo que Dios hoy te está llamando a que continúes levantando tu vida y tu familia, no como el que construyó sobre la arena, sino sobre la roca, que es la palabra de Dios. Que aunque venga cualquier tormenta, inundación y viento, no va a ser grande la ruina, porque tu vida está en la palabra, la cual es Cristo. Y vemos esta segunda verdad en el versículo 2 del capítulo 35, en la cual dice Dios a Jeremías: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dale a beber, ¿qué? Vino. Con todo respeto, con todo respeto. Si el Señor, sabemos que Dios es omnipresente, omnisciente. Si el Señor hoy visita tu casa, ¿cómo está tu casa? Está como los de recabitas. Ahora sabemos que aquí habló al profeta, porque Dios lo llena todo. Y muchas veces nos preocupamos más por la visita humana que por el que llena todo y está en todo lugar, que es Dios. Y más como hijos e hijas de Dios. Y por eso me alegra y me gozo de las familias que han conocido y obedecido al Señor, y hacen de su hogar la primera iglesia, en la cual tienen ese tiempo para leer y vivenciar la palabra de Dios. Y dice la escritura en la que acabamos de leer, que le dice a Jeremías que vaya allá y les diga: vengan, ¿a dónde? Al templo, a un lugar del templo. Y vamos a encontrar que Dios utiliza a este profeta para decirle a ellos que beban vino. Y luego encontramos que frente a esta propuesta, ¿sí? Ellos se mantienen en obediencia a sus padres, en obediencia, en contraposición a lo que estaba sucediendo con la sociedad, con Judá y con su rey, de espaldas a obedecer a Dios.
Y encontramos que esto se originó de sus antepasados, Jonadab, hijo de Recab, en Israel. Nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 15 al 23, usted lo puede leer, en la cual este padre, pensando en su familia, porque toda ley aquí en la tierra, toda ley, mis amados, tiene no solamente un efecto en el aquí, en el ahora, sino también en el futuro, porque Satanás trabaja a largo plazo. A largo plazo. Y muchas veces se establecen leyes en las cuales ignoramos, porque como no me afecta a mí, pero tu descendencia, tus nietos, tus hijos. Y vemos que este hombre le dijo a su generación, y lo vamos a ver en los versículos 3 hasta el versículo 18, que ellos se mantuvieron y van a decir no, porque nuestro padre Recab y su padre, nuestro abuelo, nos dijeron que no debíamos beber vino, ni tampoco construir casa, ¿sí? Ni tampoco, ¿sí? Erradicar viñedos, y en fin, empiezan ellos ahí a explicar. Y fueron fieles y obedientes a lo dicho por su abuelo y por su padre. Obediente. Necesitamos familias obedientes a Dios y que toquen la vida de sus hijos y de sus nietos como estos hombres, en la cual sus hijos se sientan inspirados a agradar a Dios. Hombres y mujeres que no hayan contradicción en lo que ellos enseñan y lo que ellos viven. Hombres y mujeres en la cual no solamente enseñan, sino que también encarnan lo que enseñan. Amado hermano, vemos cómo Dios utiliza esta familia y quiere utilizar la familia tuya y la mía para hablarle a esta sociedad de nuestros hijos. Que en el lugar donde ellos se encuentren, como nos dice Daniel, capítulo 1, versículo 8, que Daniel, siendo llevado a Babilonia con sus amigos, llevado como secuestro, llevado al cautiverio, y pese de que no estaban sus padres, él propuso en su corazón no contaminarse. Y propuso, dicen los estudiadores bíblicos, por lo que había sucedido en el tiempo de Josías, que habían conseguido la ley y la habían enseñado. Necesitamos, frente a esta circunstancia en la cual, si se establecen estas leyes, muchos de nosotros nos tocará ir a la cárcel, como está sucediendo en muchos países. Porque si nuestro hijo dice, yo me auto percibo como mujer, usted debe permitirle que él empiece a ser transgénero y mandar a hacerse cirugías y cambiarse lo que por biología Dios en ese diseño le estableció genitales masculinos y ahora cambia genitales femeninos. O de igual manera, cuando se dio, en la cual en Perú y en muchos hogares y padres fueron sancionados y amenazados con la cárcel por no acatar esa norma. Pero vemos, mis amados hermanos, que Dios nos llama a obedecerlo a Él antes que a los hombres. Amén. Y encontramos, mis amados hermanos, lo que nos dice en versículo 2 al 10, la respuesta que dan estos
recabitas. Recabitas. Ahora, ya voy a terminar. Miren en el contexto, escuchen, en el contexto nuevamente de la segunda parte, en la cual ellos fueron llevados no por un ateo, no fueron llevados por un materialista, por un profeta, e incluso permitido y dirigido por Dios. Y fueron llevados ellos al templo. Y muchas veces en la propia casa de Dios vamos a ser probados de que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso debemos discernir los mensajes y prédicas de una sana doctrina, que no vaya contrario a lo que la Biblia dice, porque la palabra de Dios no se contradice. Génesis capítulo 2 y capítulo 1 nos dice: creó Dios varón y hembra. Y dice en el capítulo 2 que Dios estableció la institución del matrimonio y de la familia, y se unirá y dejará y serán una sola carne, varón y hembra. Y luego en Mateo, Jesús, siendo Dios, hablando sobre ello, dijo: porque desde el principio fue varón y hembra, y se unirán. Señor no cambia, Él es el mismo. Su palabra hay una unicidad en ella. Mis amados, y ya para concluir, la tercera verdad es que Dios usa la obediencia de los recabitas como la suya, como lección de fidelidad a los padres por parte de los hijos, y de la obediencia y fidelidad suya y mía a Dios. Nos dice la palabra de Dios en lo referente, como estos, en el versículo 14 del capítulo 35, versículo 14 del capítulo 35 de Jeremías dice: y fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido ¿hasta dónde? Hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no habéis oído. Firme, con firmeza. Cuando habla ahí de firmeza no quiere decir regaño. No dice el estar dando bibliazos a nuestros hijos, sermoneando. No, sino impactando con nuestra vida lo que enseñamos. Y firmeza quiere decir que no vamos a ser laxos, permisivos, que hoy sí te permito y mañana no. Que a mi hijo menor sí le permito, pero a mi hijo mayor no. ¿Sí? Que hoy como te portaste bien, sí, y mañana como te portaste mal, no. Hermano, la Biblia dice que en Dios es sí en sí y no es no. Y sus promesas son en sí y en el amén, en Dios. Y nosotros también. No podemos ser permisivos como las leyes del hombre, que son laxas, que son permisivas. ¿Y por qué? Porque Dios conoce el corazón suyo y mío. Dice Jeremías 17: engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice el Señor: yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. No podemos, mis amados hermanos, adaptarnos a esas leyes contrarias a la voluntad de Dios, opuestas a los preceptos de Dios. Y de igual forma, mis amados hermanos, Dios quiere que usted, como hijo, obediente a Él, y usted también obediente a sus padres, ¿sí? Igual que los recabitas, tengan un fruto de esa obediencia,
Dice el versículo 19 del capítulo 35. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No lo dice el hombre, lo dice Dios. Dios de Israel. No faltará de Jonadab, hijo de Recat, un varón que esté en mi presencia. ¿Algunos días? Todos los días. Todos los días. Y cuando habla ahí, habla de manera muy clara, no solamente que estén como servidores, sino que estén bajo la bendición y la gracia de Dios, bajo el bienestar de Dios. ¿Quiere usted eso para sus hijos? ¿Quiere usted eso para sus nietos? Obedezca a ese Dios antes que a los hombres. Ahora, quiero aclarar porque algunos me dirán, pastor, pero si mi padre es inconverso, acuérdese también lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, en el Señor. Y con eso quiero concluir. Dice Efesios. Porque usted me dirá, pero si mi papá, ¿cómo le iba a obedecer si él es un alcohólico? ¿Y cómo le voy a obedecer si él maltrataba a mi mamá? Sí, pero dice acá en Efesios capítulo 6, y es lo que, si el Señor lo permite y no ha venido por nosotros, estaremos compartiendo el otro domingo. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, todos somos hijos. Usted no nació de usted mismo. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo en el Señor. En el Señor. Y ahí es donde usted muchas veces a ese papá que también le va a dar una orden que va contrario a Dios, usted le dice, papá, no. Entonces se me va de la casa. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Entonces, mis amados, pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar por esta generación. La sociedad antigua, sea pagana o no, reverenciaban a sus padres. La sociedad asiática incluso venera a sus antepasados. Y son sociedades que Dios cumple el honrar, y lo que vamos a estudiar en la próxima. Pero hoy en día encontramos lo que dice la palabra de Dios en la segunda epístola a Timoteo capítulo 3 versículo 2. Una generación, una sociedad desobedientes a los padres, irreverente, patricida, que golpea, que humilla, que se avergüenza de sus padres. La generación de los últimos tiempos. Poderoso Dios, aquí estamos, como iglesia, implorándote por esa familia que nos diste, por ese padre, por esa madre, por esos abuelos. Perdónanos si los hemos, Señor, humillado, si no los hemos obedecido en la obediencia tuya. Si nos hemos avergonzado de ellos, si los hemos ridiculizado, si los hemos negado, Señor. Perdónanos, Padre. Imploramos también por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestra generación, que está siendo batallada desde los planteles educativos, desde los barrios, desde muchos sectores, Señor, desde las redes sociales, a la desobediencia, a ridiculizar a los padres, a la mamá, a los abuelos. Señor Dios, te imploramos, Padre, que usted intervenga, Padre. Señor, no permitas que esas leyes, Señor, que están en tránsito en muchos países como el nuestro, logren, Padre Santo, Señor, su cometido. Confunde, Padre bendito, Señor, te lo imploramos. Y si estas leyes han de establecerse, como sucedió en el tiempo, Señor, de Jeremías y de los recabitas,
podamos ser obedientes como esos recabitas y tener una palabra firme para nuestros hijos. No un mensaje con dobleces, sino firmes a ti, Señor. Por tu nombre te lo suplico y te lo imploro, Señor. Que sean tus hijos más que nuestros hijos, más que nuestros nietos sean tus hijos, Señor. Por tu nombre te lo suplico, en Cristo Jesús. Guárdales de toda muerte prematura a ellos, Señor. Guárdales, Señor. Por Cristo te lo imploramos frente a la opresión y la presión social de la moda, Señor, de la cultura y de la contracultura, Señor. Por Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Pueden sentarse, amados.